Andrés, con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Porque tu participación y opinión es muy importante. Colectivos sociales y temas que a ti te interesan, solo en tu programa Votar es algo cool. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando tu programa Votar es algo cool desde las oficinas, instalaciones de Radio San Andrés 97.6 FM, los estudios de Radio San Andrés, ¿no? Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata esa vida? Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días. Saludar también a toda la gente que nos está siguiendo, como tú lo mencionabas, a través de la 97.6 Radio San Andrés. Y el cielo amaneció un poquito más claro hoy, ¿no, Juanpa? Días anteriores que estaba encapotado, ayer llovía, por ejemplo. Hoy creo que va a ser un poco más de calorcito. Así es. Senami ha pronosticado que por horas nocturnas, tanto hoy, miércoles, mañana jueves, vamos a tener la presencia de tormentas eléctricas. Lo que ha recomendado es que si se presenta esto, poder desconectar los equipos electrónicos. Sé que es difícil, pero hay que cuidar también nuestras pertenencias porque podría haber alguna sobresaturación de energía, ¿no? Exacto, los cortes que pueden dañar o quemar inclusive algunos equipos. Por eso de las tormentas, y hemos visto que en la ciudad de La Paz los rayos caen muy, muy fuerte. Entonces estamos con ese pronóstico del tiempo, esperando también que las lluvias continúen, claro, sin afectar también a lo que son algunas ciudades y demás, que muchas veces se han visto totalmente dañadas por eso de las inundaciones y demás. Entonces esperamos que sí la lluvia se mantenga, tomando en cuenta el problema que se ha presentado por el agua. Ya todos teníamos miedo, ¿no? Que se repita el panorama del 2016. Es así, Brenda. Si bien en la ciudad de La Paz está lloviendo, en las zonas rurales no se está dando el caso. También están preocupados muchos pobladores en diferentes provincias que no están teniendo el suficiente alcance sobre el agua y los riegos, y pues están preocupados porque quizá el abastecimiento para el próximo trimestre también baje, ¿no? Y así lo estaban reflejando también, por ejemplo, te comento, por el altiplano paceño, la provincia de Calamarca, ya entrando un poquito más allá, la provincia Masuya, la provincia de Pacajes, la provincia de Aroma y demás. Sí se ha visto esto de la escasez del agua, no está lloviendo, lo que está perjudicando de gran manera a algunos pobladores. Dicen, no hay ni siquiera agua para el consumo propio, menos para poder regar. Entonces sí hay bastante preocupación en el altiplano paceño por el tema de lluvias. Bueno, en algunas circunstancias los pobladores están preocupados, pero hay también personas que se ponen la camiseta y empiezan a hacer trabajos, ¿no? Y se ha viralizado, te comento, un video en redes sociales donde justamente uno de estos pobladores que se dedica a la cosecha, pues se compró un dron de esos industriales, y cargó agua en el dron y empezó a regar con el dron. ¿Qué te parece? Están innovando también en algunos lugares. Ante los problemas, las soluciones, y algo ha caracterizado siempre a la población boliviana es el hecho de ser emprendedores. Entonces, obviamente aplaudimos ese tipo de actividades, claro, sí, y de actitudes. Sabemos que esto se puede replicar en otras ciudades, en otros departamentos que también están siendo afectados por el tema de las sequías. Así es, estimados amigos, pero vamos a dar paso y saludar a nuestros compañeros que se encuentran en las unidades móviles. Estimados amigos, buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, amigos de Votar es algo cool. Estamos hoy en La Ceja del Alto. Vamos a estar compartiendo con jóvenes emprendedores desde, pues La Ceja. Estamos en plena calle 5, centro neurálgico de la ciudad del Alto. Y nada, los invitamos a que se queden en sintonía del programa porque estaremos con muchas sorpresas y muchos invitados especiales también. Ahí estaba Ruth. También saludamos a nuestro compañero que se encuentra en las calles. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Bueno, no se encuentra Eduardo. Vamos a continuar y vamos a empezar hablando sobre la coyuntura, ¿te parece, Brenda? Porque estos 2 días se ha estado moviendo la información de manera, sin descanso, ¿no? Te comento que ya se ha dado la alerta migratoria, se ha activado para Luis Fernando Camacho. También están algunas personas, además del ex cívico cruceño, está su padre, un policía y 3 militares. Se encontrarán justamente en alerta para evitar que estos dejen el país. El fiscal Omar Mejillones dijo que prestará declaraciones en los próximos días. ¿Qué te parece?
Era una noticia que quizá muchos ya lo estaban esperando. De hecho, se creía que las primeras semanas o los primeros días de haber asumido el mandato Arce, pues ya se iban a dar ese tipo de noticias. Se trata de que haya independencia, sobre todo de poderes, y que esos casos de juicios de responsabilidades y demás, pues se puedan llevar con la mayor transparencia posible y no se repita lo que en años anteriores con las persecuciones políticas. Bueno, nos informan desde Controles que ya tenemos a Eduardo. Eduardo, buenos días, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, ya estamos listos y preparados para transmitir hoy día desde la Plaza España, esperando escuchar toda la percepción de los jóvenes respecto al tema del día. Un clima agradable, por acá está saliendo el sol, el frío se está yendo de a poquito. Bien, buenos días, chicos. Muy buenos días, Eduardo. Justamente estamos pues viendo toda la posibilidad, vas a tener entrevistados y pues nuestros compañeros estarán haciendo las preguntas correspondientes a los jóvenes y a las personas que se encuentren en las calles, a ver sobre el tema del día de hoy. ¿Qué tendremos hoy, Brenda? A ver, cuéntanos. Hoy justamente estaremos con un programa imperdible, estaremos con nuestro sector de siempre en Merodeando Datos, pero también tendremos una invitada de lujo, estaremos con Sandra Verdugues, quien es responsable del área de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, con quien estaremos hablando acerca de la observación que se realiza en los comicios. Es importante saber cómo se realizan todo el operativo, la logística, los planes incluso para poder llegar a una gesta electoral donde pueda realizarse con normalidad y pues garantizarse el voto. Así que vamos a preguntarle justamente estas situaciones a nuestra próxima invitada. Continuamos con las informaciones, estimados amigos. Quiero contarte que además también una mujer de 90 años fue la primera humana en recibir la vacuna de Pfizer justamente en el Reino Unido, y que se siente muy bien y muy privilegiada por ser la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19. Ya están empezando las vacunas, Brenda. Noticias alentadoras respecto Claro que sí. a eso de las soluciones ante la pandemia de la COVID-19, sí más. Tampoco el OMS se ha pronunciado dando oficialmente a conocer cuál vacuna será la efectiva, qué vacuna realmente puede dar una certeza, pero sí son noticias alentadoras que de a poco se están conociendo vacunas y medidas, ¿no? Para que las personas puedan irse sanando, curando, incluso previniendo lo que es el contagio de la COVID-19. Juntamente con esta mujer, un varón también de 81 años, fueron justamente las dos primeras personas que recibieron esta vacuna, y pues es un hito internacional respecto a todo lo que sucedió este año. Se pensaba que no iba a haber soluciones durante esta gestión, pero ya se está viendo una luz al final del túnel. La mayor parte de las vacunas está llegando a un porcentaje casi ya al 100%, hay algunas que están en 97, 98, 95% de efectividad, lo cual ya hace su requerimiento más pues requerido, valga la redundancia, por los países, porque esto del COVID ya está dejando mucha secuela a nivel tanto hablando sobre salud como también en la parte económica, y la gente ya quiere tener esto para poder trabajar, ¿no? Trabajar esas actividades de manera cotidiana, como lo habíamos mencionado en anteriores programas. Casi la gente, ha habido observaciones sobre un mandatario justamente chileno sobre el uso de los barbijos, ¿no? Y la gente ya está cansada de manejar barbijos, por eso se está pidiendo la aceleración en la importación de estas vacunas. Pero mientras tanto, señores, queda después de todo esto el hecho de decir las medidas de bioseguridad siguen vigentes. A no olvidar eso, porque muchas personas, yo me daba incluso algunas vueltitas por el centro paseño, la gente ya no está usando barbijo, te cuento, Juanpa. Entonces esto ya preocupa a la gente, porque el índice de contagios, al menos en Bolivia, sigue manteniéndose en un índice alto. Si bien no estamos como en agosto, como en julio y demás, pero sí estamos en un índice alto, porque veíamos que semanas atrás los contagios eran de 10 personas, 6 personas, pero no, ahora ya vemos de 20 personas. Sí, la verdad es que el tema del barbijo es un tema pues muy complejo, porque también se ha llegado a subir los índices de contaminación en barbijos. Antes se hablaba de las cosas plásticas, pero ahora son los barbijos los que están inundando los basurales, y pues eso también es un riesgo, y la gente quizá está optando por comprarse los barbijos reutilizables, ¿no? Y lavarlos y poderlos volver a utilizar. Así también por el costo. Por el costo, claro que sí. Como te digo, es un tema complejo, ¿no? Pero sí, si aquellas personas que creen que ya están totalmente sanas y no están usando el barbijo, esperemos que pues no les pase nada, ¿no? Solo eso. Y bueno, entre otras noticias, ayer, y ya se ha dado a conocer eso de manera oficial, Bolivia retoma las relaciones bilaterales con Argentina después de un año de relación tensa, te comento. Eso cuando ha asumido la presidenta transitoria Yanine Áñez, pues que
puso como en jaque la situación que se daba entre Bolivia y Argentina. Ahora actualmente pues han retomado oficialmente, lo han hecho a conocer a los medios tanto nacionales como del hermano país de Argentina, que se retoman las relaciones bilaterales con este país. Argentina, ¿sabe qué estaba escuchando respecto a eso? Y es una noticia que también hay que decirlo, que el mismo presidente ha anunciado que va a haber un impuesto a las fortunas en Argentina, ¿no? Lo que está pasando también acá en Bolivia, tiene su nivel, su tope del nivel para poder ejercer este impuesto. También aquí tenemos el tope de 30 millones de bolivianos, 200 millones de bolivianos, algo así está, más o menos el tema de los topes. Y pues ya está, más bien ya está, ya la cuestión de las relaciones, esperemos esto ayude a la parte económica del país, ¿no? Y es lo que se está tratando, no solo simplemente de activar la economía interna del país, sino también la economía externa, y eso de a poco tomando en cuenta que tampoco los viajes son regulares a otros países ni nada de ello, pero ya de a poco se va regularizando esta situación. Pero también comentarte, Juan, para que rumbo a las subnacionales sigan saliendo candidatos. Te comento que en Potosí pues han proclamado a Orlando Carreaga como precandidato por el Movimiento Socialismo a gobernador. Y esto entre mucha discusión. Como precandidato. Exacto, todavía no hay candidatos oficiales, todavía son precandidatos, pero eso te digo en medio de discusiones, porque ya se ha dado a conocer, hay varios nombres que están por detrás, pero él oficialmente ya se lo ha proclamado por un segmento de lo que es el Movimiento Socialismo como precandidato para gobernador. Recordemos bien que Carreaga en las elecciones de 2019 había ido como primer senador por el Movimiento Socialismo, ganaron, pero como las elecciones fueron anuladas, pues la persona se quedó sin algún puesto. Y bueno, también algunos de los nombres que están barajándose para la gobernación de Santa Cruz como precandidatos. ¿Quién te parece? Es un periodista, es mediático, ha estado presente en las noticias del día a día durante todo esta crisis, digámoslo así. Pedro García, y lo ha manifestado justamente, lo ha ratificado el día de ayer, que sí está dispuesto a poder asumir el reto y para ir a la gobernación de Santa Cruz. ¿Qué te parece? Me llamaba la atención un titular que veía en algunos medios de comunicación de la prensa escrita que decían: este año las elecciones subnacionales se está yendo más por músicos, por periodistas, por personas que figuran en el medio, no tanto así por políticos como tal. Es que han tenido participación durante toda esta crisis. A ver, Pedro García, si podemos un poco hablar de su trayectoria en lo que ha sido este último año, se ha dedicado a poder profundizar los temas sociales, el tema de lo que ha pasado con los militares, acá también en la población, con los movimientos sociales, y parece que esto le ha ayudado bastante a que pueda definirse de una vez para poder posesionarse en algún cargo político o como candidato a la gobernación, y probablemente le funcione, ¿no? ¿Será una buena jugada, Juanpa? Es que es periodista y es un periodista mediático, puede que le juegue bien o que le juegue mal, de ahí a que tenga experiencia dentro de la política no lo sabemos, y eso sería como algo nuevo para él, ¿no? Es que tomando en cuenta lo que mencionas respecto a que es un periodista mediático, justamente creo que eso le va a jugar muy en contra, tomando en cuenta que ha tenido varios tropiezos a lo largo de su carrera que han resaltado, por ejemplo, los problemas que ha tenido en su vida personal. Si bien eso no se debería tocar, pero sabemos bien que en campaña política todo cuenta. Entonces, yo creo que esos trapitos que se estaban olvidando los van a volver a sacar al sol, y yo creo que pueden ser perjudiciales, pero sí, ya se lo ha proclamado como un precandidato. Esperemos saber cuáles van a ser las decisiones finales por el partido. De hecho, el mismo Evo Morales, cuando venía a la ciudad de La Paz, decía hay que poner gente nueva, y pedía a todos sus seguidores, ¿no?, que no se ponga de asiento a esta gente. Del que sí no quiere todavía mencionar nada ni poner una postura respecto a si va a ser candidato no es César Doldweiler, ¿no? Ha dicho que ser candidato no es una de sus prioridades, ¿no? Pero que si lo proclaman o hay algunas reuniones previas, podría considerarse esa opción, ¿no? ¿Qué te parece? Se está manejando con cautela. Con cautela. Se está manejando con cautela. Lo que decimos en algún programa, ¿no? ¿Por qué no hemos evidenciado a mujeres candidatas a gobernaciones, a alcaldías, aunque sea como precandidatas? No hemos visibilizado ese hecho. Si bien se hablaba de una Adriana Salvatierra rumbo a la alcaldía de Santa Cruz, claro, más no ha habido otro tipo de repercusiones, y creo que César está viendo ese aspecto de manejarse aún con cautela, porque, por ejemplo, del mismo Amílcar Barral, que ha sido uno de los primeros en decir yo voy por la alcaldía de La Paz, durante estas semanas, este mes, pues ya de por sí se le ha dado palo con otros candidatos, se le ha dicho tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Creo que se está manejando con cautela. Si me permite un pequeño análisis respecto a esto de las alcaldías y las gobernaciones, quiero decirte que es muy diferente.
¿Por qué? En el aspecto mediático en las alcaldías puede funcionar, porque son ciudades, son regiones pues más centralizadas, donde el que seas famoso, el que seas carismático, el que sea pues que tengas presencia durante este territorio te puede funcionar para poder ser candidato, ¿no? Sin embargo, en las gobernaciones ya no. Porque ya está más disperso la situación de las ideas políticas, son las áreas rurales. Por eso te decía que quizás en este aspecto, y hablando de la ciudad de La Paz, Félix Pazzi pueda presentar una mejor candidatura, porque él está presente actualmente en estos municipios, áreas rurales, donde no necesariamente tiene que salir en televisión o en radio, simplemente tiene que ir, decirles qué cosa va a hacer por ellos y pues retirarse, ¿no? O sea, más presencial, más face to face, más frente a frente, y quizá esto se juegue de esta manera ahora, ¿no? Y después de las subnacionales vamos a estar comparando resultados y pronósticos que hicimos acá en el programa con Juan Pablo por las distintas miradas que hay, no referente a los candidatos, a las postulaciones, porque a mí me sigue llamando la atención que hayan 1000 candidatos y no así alianzas ya confirmadas y partidos políticos que ya pongan nombre y apellido a todo esto. Tienen tiempo, todavía tienen tiempo, hasta el 18, una semana más para... unas 2 semanas, una semana más para poder definir ya los candidatos. Sin embargo, ya está pues en carrera, ya ha empezado el juego en sí, ¿no? Como nuevamente lo habíamos mencionado, la analogía del fútbol, pues ya empezó el campeonato. Ahora solo basta ver los partidos, cómo van a ser los enfrentamientos. De hecho, jugadores en cuanto a equipos. Exacto. Checo Sogliano ya no pertenece a Sol.bo. ¿Por qué? Te comento que hace días hubo una inesperada salida de Checo Sogliano, no solo como subalcalde de la zona sur, sino también del partido mismo. Afirma que sí le gustaría ir como alcalde y está viendo la posibilidad de incluso él crear un propio partido. Tiene apoyo, hablemos que es el distrito del sur, es uno de los más grandes, así que podría también funcionar. Va a depender mucho de las propuestas, yo creo, de los candidatos también, ¿no? Creo que lo que está ocasionándose dentro de Sol.bo es un desquebrajamiento tremendo, porque dentro de Sol.bo se llamó a lo que fueron elecciones internas para elegir a los postulantes, a quienes podrían ir a la alcaldía. Yeah. También así quienes podrían ser los concejales. De estas elecciones salió nombres, pero después Sevilla afirma que va a hacer alianzas con otros y que quien podría ir realmente por la alcaldía sería un Waldo Albarracín. Entonces, ¿para qué hubo estas elecciones internas? Justamente. Creo que eso molestó bastante a los que son militantes muy activos dentro del partido. Como lo habíamos mencionado ya el anterior programa el lunes, parece y se está viendo, se está pudiendo observar lo que se está pudiendo percibir. Vemos en las noticias, vemos en la calle, lo vemos en todo lado en las redes sociales, cómo realmente se está dividiendo la oposición entre sí misma. También el movimiento al socialismo, que es el partido más grande del país, vamos a decirlo así, también se está dividiendo internamente. Esto va a crear quizás en un sentido positivo nuevos líderes, en un sentido positivo. En un sentido negativo va a disgregar el voto, lo cual va, si es que no llegan al porcentaje adecuado para asumir, digamos, el cargo, nuevamente las coaliciones y demás situaciones. Segundas vueltas. Exacto, cuando deberían haberse hecho estas cosas ahora, ¿no? Este es el tiempo para poder hacer esas cosas y no después de las elecciones, cuando ya, no, tú tienes tanto de votos, nos uniremos y vamos a ganar. Ya lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad del Alto, yo estoy hablando de nuevamente repostulaciones que más o menos está barajando en el tercer sistema. También pasa lo mismo con Soledad Chapetón, afirma de que sí le gustaría repostularse. Soledad Chapetón tiene mucha cola por detrás, pero también tiene varios proyectos que tiene que concluir. Quizá bajo ese aspecto pueda continuar eso, pero no lo sabemos. Lo que le beneficia mucho fue la entrega de la alcaldía, ¿no? La alcaldía del Alto, una infraestructura bastante enorme y pues que va a ayudar también a que las gestiones en la ciudad del Alto pues se agilicen, ¿no? Porque estaban como yendo de un lugar a otro y pues no estamos todavía en espera de ver qué pasa. Si la gente creía que las elecciones generales han estado de infarto y que las subnacionales iban a quedarse cortas, pues no, señores. Hemos visto que hay muchos precandidatos. Creo que es la primera vez que escucho esos términos de precandidatos tan conocidos. Exacto. Y ya de a poquito va tomando figura, ¿no? Lo que son los partidos para ver quiénes van a ir en su representación. Un sector en Santa Cruz también hacía referencia que Somero podría ir por una gobernación, incluso por una alcaldía.
Después de que también se Lo han lo desconocido había otro desconocido, sector. exacto. Habló también en los medios de comunicación, dijo que a él se lo habría obligado y hasta torturado, haber hecho una persecución política tanto a él y a su familia y a muchos otros de sus colaboradores, un tanto para poder limpiar esa imagen que había dejado, ¿no? Respecto a este alejamiento del movimiento al socialismo. No se sabe, por eso te digo que en Santa Cruz es uno de los municipios, de los departamentos en más conflictos respecto a las posiciones políticas, ¿no? Y Fernando Camacho tampoco no se sabe qué va a pasar con él, porque ahora como esta alerta migratoria, ¿será que va a entrar como un requisito en contra para que pueda ser candidato? Puede ser. Dependiendo del avance de lo que va a ser las investigaciones, si ya tiene alguna sentencia y demás, Claro, pues no. pero si se está acelerando puede ser, o sea, si esto realmente se ejecuta, ya no podría ser candidato a nada. Y sabemos bien que en cuanto a popularidad, quien le seguiría sería el movimiento social. Exacto, justamente. Un gobernador masista en Santa Cruz. Queda para el análisis. Por eso se está barajando el nombre de Pedro García, ¿me entiendes? Es cuestiones mediáticas, son estrategias del partido. Muy mediática, ¿no? Por el movimiento socialista en cuanto a Santa Cruz. Mario Cronenberg se ha movido terriblemente en redes sociales, terriblemente. Era una persona de la cual ¿qué te digo? Hace un mes no se lo notaba, no se sabía nada después de la renuncia en la alcaldía de Warnes, pero después de que se lo habría lanzado como precandidato, Movimiento apareció en total. todas las redes sociales. Es lo que está sucediendo, ¿no? Así que, pues, usted esté al tanto de la información, esté emocionante si ve con detalles cómo se está barajando las cosas. Prende los ojitos. Sí, realmente es que es sorprendente cómo se mueven los políticos para poder obtener el voto, ¿no? Y es interesante lo que hacen y lo que dicen y cómo también a otras personas se involucran y todo se vuelve un circo, pero de esos mediáticos, en los cuales sí son divertidos, entretenidos, vamos a decirlo así. Y Juanpa está por la línea de pan y circo para el pueblo. Claro que sí, ¿no? Bueno, hay que tomarlo así, porque si lo vemos desde el lado negativo, vamos a poder generar debate y todo aquello. Sin embargo, todavía falta. Bueno, Juanpa, te comento que como última noticia, y es algo positivo, especialmente para los padres de familia quienes tienen a sus hijos realizando el servicio premilitar, se les va a hacer la devolución de 300 bolivianos del total que han pagado. Sí, las personas, los padres de familia estaban muy preocupados porque el anterior gobierno había incrementado a 1.300 bolivianos la cuota para los implementos, la inscripción, las revisiones médicas y demás, lo cual no estaba justificado y pues como era una orden tuvieron que cancelarlo el año pasado. Pero ahora el ministro de Defensa señaló que, y bajo orden también del presidente justamente del Estado, que se iba a hacer esta devolución a los padres de familia, ¿no? Que no estaba justificada realmente y es algo bueno. Noticias buenas entonces para los padres de familia, que a nadie le cae mal esta devolución de 300 bolivianos y más en esta etapa de crisis tanto económica y de salud como es por la pandemia de la COVID-19. Juanpa, ¿qué te parece si con esto nos vamos a nuestra primera pausa y con nuestro sector de Merodeando? Claro que sí, estimados amigos, ya retornamos. Este es tu programa Votar es algo cool, no le cambies. Métele, bro. Merodeando datos. Hace no mucho tiempo hablamos sobre la observación electoral, explicamos por qué se la realiza y quiénes son los encargados de cumplir esta tarea. Pero hoy te contaremos la importante labor que cumplió la iniciativa denominada Estudio de Integridad Electoral, desplegando más de un centenar de observadores ciudadanos para el proceso electoral del pasado 18 de octubre. Entre los cuales 14 organizaciones de la sociedad civil conformaron la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia. En esta alianza participaron representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Ruta de la Democracia, que es parte de la Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia, con 10 organizaciones firmantes, Fundación Jubileo y Transparencia Electoral con sede en Argentina. Pero, ¿por qué se conformó esta alianza? El antecedente de la conformación de la Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia es el estudio de integridad electoral del proceso 2020, que fue diseñado con base en las observaciones que dejaron las organizaciones de Estados americanos, la Unión Europea y la Fundación Jubileo en 2019.
Los ejes de esos informes estuvieron marcados por 5 indicadores: la transparencia, la equidad, la legalidad, la eficiencia y la independencia. Como resultado de la observación, la Alianza preparó un informe de integridad electoral compuesto por 2 reportes de la etapa preelectoral, uno de Bolivia y otro de lo acontecido en el exterior. Respecto a lo que sucedió el 18 de octubre, presentó un informe de la jornada electoral en Bolivia y en el exterior, que incluía un reporte matutino, uno vespertino y uno al cierre. Luego, 48 horas después de los comicios, la Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia presentó un informe preliminar. Y por último, se preparó el informe final que fue remitido, al igual que los otros, al Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos con Votar es algo cool. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Radio San Andrés presenta Onda Viajera. Hoy me levanto sin pensar. Un programa en el cual daremos a conocer un poco de mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo. Tradiciones, historia, naturaleza, gastronomía y mucho más. Nada más, ni un minuto que perder. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. It's my No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Muy bien, estimados amigos, retornamos a tu programa Votar es algo cool. Son exactamente las 9 de la mañana con 59 minutos en todo el territorio nacional. Como te lo habíamos mencionado, el pronóstico del tiempo para la hora de la tarde y de la noche: se pronostican tormentas eléctricas, así que mucho cuidado con tus aparatos porque pueden caer rayos. Bueno, así es naturalmente, ¿no, Brenda?
El pronóstico del tiempo llegó con hoy, de la mano de Juan Pablo. Con rayos y truenos y Con tormentas. rayos y truenos, prontamente vamos a estar saliendo también. Y hay el pronóstico del tiempo por hoy, así que si va a salir por la noche, pues llévese un paraguas para prevenir todo esto y desconecte sus equipos en casa para evitar algún accidente por este tipo de cosas, ¿no? Pero Juanpa, ¿qué te parece si nos vamos con nuestro sector de Innova Analytics? Porque ya estamos con nuestra invitada de hoy. Adelante, estimado DJ. Innova Analytics. Y bueno, queridos amigos, continuamos con tu sector de Innova Analytics. Hoy tenemos a una invitada de lujo y estamos con Sandra Verdugués, quien es responsable del área de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, para hablar acerca de lo que es la observación electoral. Muy bien, muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia, ¿cómo te encuentras? Adelante, por favor. Buen día, un gusto estar acá, gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes con la radio. Muchas gracias, al contrario, agradecerte a ti, Sandra, por darte el tiempito de poder conversar con nosotros respecto a este tema de la observación electoral. Jubileo, ¿qué papel jugó dentro de las pasadas elecciones en cuanto al tema? Bueno, Jubileo tiene un amplio espectro de trabajo en las elecciones desde antes del proceso 2020. Especialmente con el tema de las encuestas con Tu Voto Cuenta. Ustedes han debido escuchar mucho sobre esto, pero el trabajo de observación electoral se ha iniciado el pasado proceso electoral. Se conformó una alianza, la alianza OCDE Bolivia, que quiere decir Observación Ciudadana de la Democracia. Esta alianza estuvo formada por organizaciones de la Ruta de la Democracia, por Fundación Jubileo, por supuesto, por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y por Transparencia Electoral con sede en la Argentina. Fue una alianza que se conformó para hacer observación ciudadana. Este tema es relativamente nuevo acá en Bolivia, ¿no? Esta misión se acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral como una misión oficial, es decir, con la misma calidad que una misión de observación internacional. Eso fue lo más destacado de esta intervención, porque creo que ha sido una de las primeras veces que una misión nacional con observadores nacionales, y que todos han sido jóvenes profesionales, han estado observando las elecciones generales en todo el país, en los 9 departamentos. Muy bien, tomando en cuenta todas estas justamente asignaciones que tiene Jubileo, en estas elecciones que vieron justamente desde el 2019 hasta ahora, ¿cuáles han sido, cómo le explico, la observación que ha tenido Jubileo respecto a la conducta del votante más que todo? ¿Cómo han podido observar esto? Bueno, mira, estas elecciones, las de octubre de 2020, han sido particulares, ¿no? Porque ha sido un evento electoral realizado en medio de la pandemia. Por supuesto que Bolivia no ha sido el único país que ha realizado elecciones durante la pandemia. Han habido muchos países que han hecho este ejercicio antes de octubre y bueno, cada vez que un país iba realizando su evento electoral, pasaba las experiencias a otros países. Bolivia, por ejemplo, ha tomado experiencia principalmente de las elecciones de Costa Rica, entonces, de República Dominicana. Y estas elecciones sirvieron como un ejemplo, sobre todo en el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces, el elector al principio del proceso electoral estaba creo que con mucha incertidumbre respecto de cómo iba a ir a emitir su voto en medio de la pandemia, con el riesgo de contagiarse con el coronavirus, pero con la idea de cumplir con sus obligaciones cívico y políticas. Y entonces, claro, hemos visto que el tribunal ha emitido una serie de medidas de bioseguridad, tratando de dar certidumbre al electorado, pero cuando ya nosotros hemos estado en la jornada electoral del 18 de octubre, hemos visto que ha sido una jornada bastante exitosa, pacífica,
con un altísimo nivel de participación. De hecho, Bolivia tiene una tradición de alta participación electoral en elecciones, ¿no? Que los ciudadanos tienen una vocación democrática muy grande en Bolivia, asisten a votar, y este año nosotros habíamos pensado que tal vez no iba a ser así por toda esta situación crítica, por la crisis de salud, pero no ha sido así. A pesar de eso, los ciudadanos han asistido, ha habido más del 85% de asistencia, especialmente en La Paz. Entonces, es un dato muy importante. Esto quiere decir que los electores en Bolivia tienen, de todas maneras, a pesar de las circunstancias, muchos deseos de expresar su voluntad en las urnas y de asistir y de emitir su voto para conseguir un gobierno legítimo, ¿no? Y bueno, tengo entendido que también Jubileo ha estado haciendo la percepción de información de datos y demás de la población, eso previo a las elecciones 2020. ¿Cómo han venido realizando eso para dar a conocer preferencias y demás? Bueno, realmente esa es otra área de Jubileo, pero lo que te puedo decir es que tiene Jubileo mucha experiencia en el levantamiento de encuestas, ¿no? De información a través de encuestas. En 2019 tuvo un protagonismo muy grande porque fue una de las encuestas con mayor legitimidad, con mayor credibilidad, a pesar de que fue vetada y fue muy difícil su difusión. Lo tuvieron que hacer a través de redes sociales, pero su información fue muy buena. La población se basó en la información de la encuesta de Jubileo. Este año también hizo Jubileo 2 encuestas en las que dio a conocer las preferencias electorales, y también tuvo unas preguntas dentro de la encuesta dedicadas a las percepciones sobre la democracia, lo cual ayudó mucho al mismo Tribunal Supremo Electoral a entender cómo estaba la población percibiendo el proceso electoral, cómo estaba entendiendo la democracia, cómo estaba pretendiendo participar. Estos datos fueron muy importantes para no solo el Tribunal Supremo, para la gente, para la comunidad internacional. Y bueno, ustedes saben que en la jornada electoral, Jubileo también presentó su información después del levantamiento de información con las fotografías de las actas, y los resultados fueron muy cercanos a los que se consiguieron después del cómputo. Entonces, las encuestas que Jubileo ha realizado tienen mucha confiabilidad, mucha credibilidad. Son 14,000 muestras que se toman, cosa que no hace ninguna otra encuesta, y esto le da mucha certeza, ¿no? de la confiabilidad en los datos. Ya después de las encuestas, Jubileo ha ingresado en esta etapa, en esta otra área de la observación ciudadana, con el objetivo de justamente eso, de dar certidumbre a la población, de que la población sepa que ahora hay una instancia, que es la OCDE Bolivia, permanente, que estará dedicada de aquí en adelante a observar las elecciones y a ver si se desarrollan dentro del marco de la transparencia, de la legalidad, de la independencia, de la equidad. Son indicadores muy importantes que nosotros utilizamos para ver en qué marco se desenvuelve todo el proceso electoral, no solo la observación de la jornada electoral, sino todo el proceso desde la convocatoria a elecciones. Muy bien, tenemos participación desde las calles junto con Eduardo. Vamos a escucharlo. Adelante. Encontramos en la Plaza España escuchando la opinión de los jóvenes. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es tu opinión acerca de los observadores que llegan a las elecciones generales, municipales, acá al país? Me parece que ha sido algo imparcial, porque no han estado de parte ni de opositores ni del partido que está ahora en el gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos a estudios, compañeros. Justamente ahí mencionábamos un poco sobre el trabajo que estaba realizando Jubileo y la opinión de los jóvenes respecto a que son imparciales. Sandra, yo tengo una consulta. ¿Cómo se está preparando ahora Jubileo para estas próximas subnacionales? ¿Qué tipo de logística van a usar respecto a las encuestas? ¿Van a haber encuestas para comenzar? Adelante, por favor. Mira, no creo que haya encuestas en este proceso electoral. Sí vamos a trabajar con la observación ciudadana.
Y hay que decir que estas elecciones departamentales y municipales son mucho más complicadas que las anteriores elecciones, porque ahora se trata de más de 330 municipios, de poco más de 330, y a los que hay que observar de manera muy cercana, ¿no? Ya no es un proceso general, sino es un proceso local en el que los protagonistas ya son los tribunales electorales departamentales en cada departamento, porque ellos son los que van a tomar, digamos, el mando en estas elecciones. Por supuesto que va a existir la línea institucional y las decisiones grandes de parte del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, son los tribunales departamentales los que van a asumir la mayor carga de trabajo. Entonces, nuestra observación tiene otra característica. Ahora vamos a elegir una muestra de municipios urbanos y municipios rurales, porque queremos ver varios temas, ¿no? Primero queremos ver cómo el Tribunal Supremo, a través de los departamentales, informa a la población. El anterior proceso hemos visto que faltó mucha información hacia la ciudadanía. Nosotros hemos recomendado en nuestro informe final que el Tribunal Supremo y los tribunales departamentales tengan una estrategia de comunicación mucho más efectiva para la población. Entonces es uno de los temas que ahora vamos a observar. Vamos a tener observadores en todo el país también, pero no en todos los municipios, porque claro, es muy complicado estar presentes en cada municipio. Entonces vamos a tener una muestra tratando de abarcar diferentes tipos y tamaños de municipios y en diferentes regiones del país. Y vamos a estar observando el trabajo de los tribunales en varios sentidos. Primero, ¿qué información le dan los tribunales electorales departamentales a la gente que vive especialmente en el área rural? Nos importa mucho saber qué tipo de información recibe la población de las áreas rurales. También nos interesa saber cuánta orientación le va a dar el Tribunal Supremo para el momento de votar, ¿no? Además, nos interesa saber también ver un poquito cuántas candidatas mujeres hay, nos interesa ver un poco el tema de género, vamos a ver en qué lugares hay más candidatas mujeres, más o menos qué edades, para qué puestos, y luego estaremos viendo de las candidatas que se presentaron, cuáles fueron elegidas. Hay muchos temas que se tienen que observar y la logística va a ser diferente, pero vamos a estar, como digo, en municipios diferentes, tratando de mostrar a la ciudadanía cómo se ha desarrollado el proceso electoral. Ahora, hablo de proceso porque ya estamos trabajando en un estudio de integridad electoral en cada departamento. Eso es en la etapa preelectoral, es decir, ya hemos iniciado el trabajo el 1 de diciembre y va a ser hasta el 5 de marzo. Luego tendremos la observación electoral en la jornada electoral que está planificada para realizarse el 7 de marzo. Y luego observaremos el cómputo departamental. Son esos 3 momentos importantes en los que vamos a estar con jóvenes, los tenemos que capacitar nuevamente. Como te digo, son otro tipo de elecciones, tienen características particulares. Incluso hay departamentos que van a elegir por primera vez vicegobernador, como son Santa Cruz, como es Tarija. Entonces hay que informar de todo esto a la población y el trabajo es mucho más complicado que en el anterior proceso. Y bueno, justamente tenemos participación desde las calles en esta ocasión con nuestro compañero Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida a tu programa Votar es algo cool. ¿Cuál es tu nombre? Roxana. Hola, Roxana. La pregunta del día es, ¿tú qué opinas acerca de los observadores internacionales que llegan a las elecciones? Bueno, considero que se ha podido notar que son bastante incompetentes, quizás, debido a que no realizaron un trabajo imparcial. Parecía algo meramente político, ¿no? Y considero que funcionarios como ellos no deberían parcializarse para ningún sector político, ¿no? Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí escuchaban desde la Plaza España la percepción de los jóvenes respecto a la pregunta del día. Volvemos a estudios, compañeros. También tenemos la participación de nuestra compañera Ruth. Adelante, Ruth. Bueno, amigos de Votar es algo cool, estamos buscando la opinión de los jóvenes y en esta oportunidad me encuentro con una joven emprendedora y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Qué opina ella acerca de los veedores internacionales en las elecciones? Muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo jamás he visto un veedor. Ay, perdón. Yo estudio en un colegio y jamás lo he visto. Sería algo bueno y tal vez sería también algo bueno ver su trabajo, cómo lo hacen y si es bien su trabajo, sería bueno tener unos buenos veedores, como se dice. Entonces, yo opino que estaría bien hacer una prueba, que vengan así más o menos. ¿Tú nunca has visto un veedor en el colegio donde vas a sufragar? No, yo nunca he visto un veedor. Más estamos ahí con los alcaldes, ahí vienen a inaugurar algunas cosas, pero jamás he visto un veedor, la verdad. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, ahí teníamos la participación de los jóvenes. Sandra, no me quedó un poco claro esta situación de las encuestas. Por lo menos en el eje troncal, ¿se va a realizar algún trabajo con las encuestas? No, creo que para este tipo de elecciones departamentales y municipales, Jubileo no ha hecho encuestas, por lo menos no está planificado, porque son otro tipo de elecciones, ¿no es cierto? En una elección general se puede hacer la tendencia del voto, se puede ver la preferencia electoral de los candidatos a la presidencia, pero es mucho más complicado hacer esto en relación a los alcaldes o gobernadores. Entonces, no está planificado hacer encuestas para este proceso electoral. Perfecto. Bueno, referente a eso y haciendo alusión a lo que decían las personas a las cuales Rudy y Eduardo también tenían la oportunidad de acercarse, me llama la atención a mí bastante estos sentimientos encontrados. Hay gente que no cree en la imparcialidad de los veedores y otras que dicen, yo nunca he visto un veedor dentro de mi recinto. Entonces, ¿dónde se encuentran los veedores internacionales? En las elecciones de octubre pasado sabíamos que llegaron veedores a Bolivia para dar certidumbre respecto a lo que ha sido la votación, pero ¿dónde realizan sus papel ellos para que también la gente salga de esa duda y no diga, no, yo nunca vi un veedor y demás? Entonces le podamos colaborar con ese dato. Claro, es importante lo que mencionas. A ver, estas elecciones del 18 de octubre, no se olviden que han sido realizadas en medio de la pandemia, lo vuelvo a decir, y esto ha impedido que la observación internacional mande muchos observadores como lo hacían en anteriores elecciones. Antes se podía ver observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, de UNIORE, que son organismos internacionales dedicados a esto, con unos chalequitos que se presentaban en los recintos de votación, levantando información sobre lo que estaba sucediendo. Este 18 de octubre ha habido muy poco de esto, justamente porque no pudieron enviar estos organismos por la pandemia, ¿no? Por eso fue tan importante la observación nacional. Nosotros hemos estado cerca de 400 recintos en toda Bolivia, y nuestros observadores nacionales, eso también hay que distinguir. La pregunta que ustedes han hecho a los jóvenes se ha referido a los observadores internacionales, ¿no es cierto? Pero también hay observadores nacionales. Por ejemplo, nuestros observadores, los de la Alianza OCDE Bolivia, son observadores nacionales, formados acá, capacitados acá e identificados adecuadamente con una credencial donde dice la acreditación, el número de acreditación de parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en estas elecciones, nuestros observadores han estado en cerca de 500 recintos debidamente identificados con una credencial y han estado recogiendo la información con unos formatos que se han diseñado para recoger información de la etapa de antes de la votación, durante la votación, el escrutinio y el cómputo. Obviamente 400 recintos es poco, ¿no? Y solamente algunas personas han debido tener la posibilidad de ver en su propio recinto a algún observador nuestro o algún observador de la OEA o de la Unión Europea, aunque ha habido muy pocos observadores internacionales en este proceso. Pero en general yo creo que la ciudadanía debe informarse sobre la observación internacional y nacional. Debe entender para qué están los observadores ahí, qué es lo que estamos buscando en los recintos, qué prioridades tiene la observación internacional,
porque no se olviden que hay estándares internacionales de elecciones. Estos estándares internacionales tienen que ver, como les decía, con la transparencia de la jornada, de los actos en la jornada, con la equidad en la participación, con la verificación de si no hay proselitismo en los recintos. Es decir, hay temas que internacionalmente la observación los verifica en la jornada electoral. Y nosotros, como observación nacional, también estamos viendo estos temas, pero además estamos viendo otros temas, porque nuestros ojos son diferentes a los de un observador de una misión internacional. Nuestros ojos son nacionales, nosotros somos ciudadanos bolivianos que estamos viendo y tratando de ver que todo se realice como tiene que realizarse, ¿no? En apego a lo que dice la reglamentación electoral, en respeto a los derechos de los votantes, de las mujeres, de las embarazadas, de las personas que tienen discapacidad y que deben cumplir con su derecho. En fin, son temas que se observan y que por la pandemia seguramente no han podido estar muchos observadores internacionales para hacerlo, pero nosotros hemos estado, y creo que cada vez más de aquí en adelante la observación nacional de gente boliviana va a ser muy importante, pero es necesario que la ciudadanía sepa de qué se trata. Y es muy bueno este programa que ustedes hacen, porque así los estudiantes van a ir informándose de qué se trata esto, y la idea es que la gente se involucre en el proceso electoral, ¿no? Que participe y que pueda tener una opinión al respecto. Muy bien, tenemos también más participaciones con nuestros compañeros. Estamos con Eduardo, adelante. Bien, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Votar es algo cool de Radio San Andrés. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Jorge. Jorge, la pregunta del día de hoy es, ¿qué piensas tú respecto a los observadores internacionales que llegan a las elecciones? Bueno, me parece una participación importante, pues ellos garantizan que el proceso electoral se lleve a cabo sin irregularidades, o por lo menos cuando observan una, la destacan en su informe. Así que cuando sea de una organización a la que está suscrita Bolivia, como la ONU o la OEA, me parece importante su participación. Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos a estudios, compañeros. Sandra, tengo una consulta respecto a esto de los observadores internacionales, pero vámonos un poco más atrás. En las elecciones del 2019, ¿han tenido algún tipo de observación, algún tipo de comentarios respecto a estas elecciones del 2019? El 2019 se vivió un proceso electoral bastante complicado. Si tú te acuerdas, estábamos en un momento de crisis político-institucional que aún perdura, pero que en ese momento era mucho más fuerte, mucho más evidente. No hubo observación nacional en ese proceso. Nosotros no hemos estado. Jubiló estuvo presente con las encuestas en el proceso electoral de octubre del 2019 y su participación fue muy buena e incluso colaboró con información para la OEA, por ejemplo, que luego emitió su informe y participó también de la auditoría. Pero en ese momento no hubo la posibilidad de hacer observación nacional. Para hacer la observación nacional es importante contar primero con la acreditación del Tribunal Supremo y con el apoyo del órgano electoral, ¿no? Porque de otra forma la misión de observación, ya sea nacional o internacional, no tiene los derechos de estar presente en los recintos y recabar información. Hay un reglamento, que es el reglamento de acompañamiento electoral, que justamente se preocupa de definir las reglas de juego para que estén los observadores en los recintos. Este reglamento define cómo se tienen que comportar los observadores internacionales y cómo se tienen que comportar los observadores nacionales. Hay un código de conducta que además determina la actuación de los observadores. A nivel internacional hay códigos de conducta que los observadores internacionales los respetan, pero en nuestro caso, por ejemplo, como observadores nacionales, la OCDE tiene su propio código de conducta basado en estos códigos internacionales, pero con acentos específicos para ser observador nacional. Te menciono algunas cosas. Por ejemplo, un observador nacional no puede ser militante de ningún partido político,
es decir, no puede figurar como militante, debe comportarse de manera neutra, independiente, correcta en los recintos. Y este código de conducta es firmado por cada observador nacional, por cada joven, por eso se los capacita y después se les hace firmar un código de conducta, porque es muy importante que los observadores nacionales desempeñen un papel independiente, neutro y responsable. Y estos observadores además han sido la cara de Jubileo y de la OCDE Bolivia en las elecciones. Por lo tanto, su participación es decisiva, muy importante. Y había una cosa que destacaba uno de tus entrevistados, que las observaciones se las entrega al Tribunal Supremo en el informe. Nosotros hemos entregado primero un informe preliminar con las recomendaciones, pero hace unos 10 días hemos entregado nuestro informe completo. Ahí están todas las recomendaciones al Tribunal Supremo. Ahora, nuestra tarea, después de entregar ese informe, es hacer que esas recomendaciones sean tomadas en cuenta, sean consideradas y poco a poco se vayan mejorando los procesos electorales y democráticos en Bolivia. Y bueno, ahí tuvimos la participación de nuestra invitada, pero ahora tenemos participación también desde las calles. A su programa Votar es algo cool, de Radio Universitaria San Andrés. ¿Cuál es tu nombre? Corina. ¿El tuyo? Araceli. ¿Y el tuyo? María. Bienvenidas a su programa. La pregunta del día de hoy es, ¿ustedes qué opinan acerca de los observadores internacionales que llegan a las elecciones? Sí, que este año ha habido las elecciones de aquí de presidente, sí han hecho un buen trabajo para mí, que era todo limpio, a lo que han dicho la prensa y a lo que ha visto para mí estaba bien, estaba limpio. Perfecto. ¿Tú? Pienso que sí son las elecciones limpias, pero así como no vemos la otra cara de la moneda, no todo puede ser totalmente bueno o malo. Muy bien. Yo opino que sí han sido imparciales en estas elecciones. Perfecto, muchísimas gracias por apoyarnos. Volvemos a estudios, compañeros. Bueno, agradecemos mucho la participación en esta ocasión, pues desde la Plaza España con nuestro compañero Eduardo. Sandra, agradecerte bastante por haberte tomado el tiempo y poder conversar con nosotros sobre este tema, sobre la observación electoral. Gracias a ustedes. Yo creo que, vuelvo a decir, es muy importante lo que están haciendo ustedes, informar a la ciudadanía sobre estos temas, porque como se nos viene otro proceso electoral, es muy importante que la ciudadanía sepa qué está sucediendo, sepa por qué existen los observadores, cuál es su papel y, como decían uno de ustedes, cómo colaborarlos para que todos los procesos vayan mejorando en temas de transparencia, de equidad, de independencia y la confiabilidad en los procesos electorales crezca en Bolivia, y también la institucionalidad del Tribunal Supremo y de los tribunales electorales departamentales. Muy bien, te agradecemos, Sandra, justamente por tomarte este tiempo, y pues será hasta una próxima ocasión cuando así lo requiera pues las temáticas, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias, Sandra. Es interesante, ¿no, Brenda? Cómo realmente se mueve toda esta situación de la observación, como la situación del poder verificar que todo el proceso electoral se esté realizando con la mayor normalidad posible, sin ningún tipo de acciones, físicas o de amedrentamientos o forzar a votar por alguna situación. Y parece que en esta situación, bueno, lo ha afirmado también Sandra, que hemos tenido unas elecciones limpias, ¿no? En estas elecciones del 18 de octubre, ¿no? Del 18 de octubre. Sí, ya estamos con esas actividades rumbo a las subnacionales también. Yo lo que rescato es el hecho de que si bien hay organismos, fundaciones, entes internacionales incluso que hacen este papel de veedores electorales, pues también el ciudadano que está en su casa, el ciudadano que va a emitir su voto, también tiene ese derecho y tiene esa obligación de ver que todo lo que está sucediendo en su recinto electoral pues se lleve con la mayor transparencia posible, y es así como de a poco vamos aportando a que la democracia realmente se ejerza plenamente, y no solo con decir, he votado, he cumplido. No, esto conlleva muchas más cosas. Sí, bueno, algo de lo que habíamos tocado también en programas anteriores es el seguimiento que haces a tu voto, ¿no? Justamente lo que tú dices, cuando te quedas en la mesa o vas cuando termina ya el horario de la votación y empiezas al recuento, a verificar realmente quién ganó y si estás totalmente conforme con el conteo, ¿no? De ahí que estés conforme con el resultado es totalmente diferente. Pero, sin embargo, han habido, más allá de los observadores que han sido institucionalizados por Jubileo y otras instituciones, también
también las mismas personas han estado ahí presentes para verificar que el proceso se haga de la mejor manera y con la mayor normalidad posible, pese a que estamos en una situación de pandemia y todo aquello que podría haberse complicado, gracias a Dios no pasó esta situación, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos como invitada en el programa Sandra Verdugués, quien es responsable del área de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo. Queridos amigos, es de esta forma que llegamos al punto final de tu programa Votar es algo cool. Agradecerte bien a nuestros puntos de contacto con Eduardo desde la Plaza de España y también con Zu desde la ciudad de El Alto, especialmente desde La Ceja, Juan. Así es, estimada Brenda, pues nosotros estamos con este programa tratando de informarte, de poderte llenar con los mayores datos posibles respecto a tus derechos democráticos, para que cuando tú vayas a ejercer tu voto, pues lo hagas de manera consciente, de manera que sepas qué es lo que estás haciendo realmente y por qué debes hacerlo, para qué sirve todo este proceso electoral y sin fin de procesos electorales que vamos a tener en adelante, y pues esperemos que te sirva, ¿no? El próximo reencuentro será el día viernes a las 9:30 de la mañana, Brenda. Es así, con más de tu programa Votar es algo cool. Recuerda que si te perdiste una parte de la entrevista o quieres volverla a escuchar, puedes hacerlo mediante nuestras redes sociales, que en Facebook también estará todo el programa y todos los programas anteriores, por si te perdiste alguno, quieres revisar algún contenido y demás. Y también te recuerdo que puedes participar siempre de las preguntas del día que ya están en nuestras redes sociales. Así es, estimados amigos.